Adelante. Muy bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a estar presentando en el segmento de literatura a Gabriel Lerner. Hola Gabriel, gracias Hola, por hola estar. Adriana, hola a todos. Y muchas gracias por darme esta oportunidad de poder charlar con vos. Es una persona que yo admiro muchísimo porque tenemos una relación bastante muy cercana, laboral y intelectual también. Hemos compartido muchos intercambios de textos, de escritos. Gabriel es un excelente poeta, cuentista, periodista y editor en La Opinión. Y hoy vamos a estar reunidos para hablar de su último libro, Gente de Los Ángeles, que es una compilación de las columnas que Gabriel fue publicando desde el 2001 hasta el 2025. Son 24 años, ¿no, Gabriel? Y fue editado en la plataforma Universo de Letras, bajo el sello de maestría. Y bueno, es un proyecto que yo consideré, lo estuve leyendo, me pareció muy necesario en este momento, en donde la comunidad latina, la comunidad hispana está siendo atacada abiertamente por este segundo gobierno de Trump. Y es una manera de entender un poco el presente para ir desde el pasado y ver qué es lo que nos ha llevado a esta situación. Así que bueno, me encantaría, Gabriel, que nos cuentes un poquito con tus palabras qué es Gente de Los Ángeles, cómo se publicó, cómo llegó a esta instancia. Sí, sí, como vos decís, es una recopilación de unas 200 columnas, tiene 650 páginas, es un pisapapeles, una cosa bien pesada, fuerte. En general son columnas de años anteriores, pero hay algunas nuevas que escribí para la ocasión y textos que explican cada capítulo, escritos a lo largo de 20 años. Mis otros libros fueron, Adriana, de poesía, cuentos, una novela, pero Gente de Los Ángeles es diferente Sí. porque es un libro para usar. En 1971, una noviecita me regaló un libro que no lo tengo ya, de poemas, de Armando Tejada Gómez, que Mm. se llama Tonadas para usar. Sin compararme con el gran Tejada Gómez, Gente de Los Ángeles es un libro de columnas para usar a partir del conocimiento de la vida de nuestra comunidad. Es un manifiesto de amor, de ternura por la gente de Los Ángeles con minúsculas, pero también es el testimonio de un tipo como yo, un periodista, que quiere decir un mirón, un voyeur del periodismo, eso es lo que somos, cuando gozamos o sufrimos mirando a lo que pasa. Otra cosa que somos es correveidiles, que algún argentino recordará que en Mafalda hay un personaje que se llama Libertad, la chiquita, y que le grita a Susanita diciendo, ¿sabés lo que sos vos? Sos una correveidile. Y eso somos, porque corremos con una libretita, ¿no? Después una grabadora y ahora con el teléfono, antes que se nos olvide todo para reportar, lo que se dice en inglés file a story. Eso es lo que somos y es bueno. Entonces, Gente de Los Ángeles es un cuadro, son cuadros de una exposición de Los Ángeles, Adriana. Sí, yo empecé una observación que realmente me sorprendió de manera, bueno, conozco tu estilo, pero me pareció extremadamente lúcido en este libro, es el estilo directo que vos usás. Simple, directo, fácil de acceso a cualquier persona que lo quiera leer. Pero me pareció muy eh, directo también el uso del lenguaje. Por ejemplo, yo fui tomando pequeñas notas, ¿no? Y en una crónica que es de julio del 2022, vos decís, la pandemia dio paso a una epidemia de odio. Y usás abiertamente la palabra nazis, que en esos años no mucha gente se animaba a usarla. Puntualmente me impresionó, digamos, tu valentía
para decir algo que en ese momento mucha gente trataba de no decir o usar eufemismos o incluso críticamente decir, no, se están adelantando, hay una exageración. Vos lo planteaste de entrada. Y Y eso, así fue. sí, 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 sí. Me pareció muy loable en el libro, me gustó muchísimo esa parte. Sí, gracias. Quiero retornar a lo que estaba mencionando Néstor sobre los 100, no mencionó eso, pero hay 100.000 deportados desde que asumió el mando el presidente Trump. Y hoy mismo me llegó ahora un breaking news del New York Times que las tropas, los soldados de ICE aquí en Los Ángeles están usando fuerza militar contra una manifestación de protesta en Home Depot, aquí en Los Ángeles, cerca de nuestras casas. Sí. Y vos Eh, haces un paralelismo con la situación que pasó en los campos de concentración en Japón, con lo que está pasando ahora, y eso lo hiciste, digamos, en la primer presidencia de Trump, ¿no? sí, lamentablemente el ritmo con el que este país, nuestro país, está deslizándose hacia el fascismo es muy rápido. Lamentablemente, no hay quien lo detenga, porque incluso el movimiento inmigrante está descabezado y no hay solidaridad entre el movimiento inmigrante o los inmigrantes y el resto de quienes podrían estar oponiéndose a este régimen. Y eso fue lo que me llevó a publicarlo, no a escribirlo, porque eso fue una tarea semanal. Vino de una observación que este mundo latino, se decía que los latinos somos el gigante dormido de Estados Unidos. Cada elección, cada 2 años, cada 4 años, especialmente las elecciones presidenciales, este mundo hispano seguía creciendo, luchaba, se manifestaba, tenía líderes por todas partes, electos en el Congreso, se hacía poderoso. Está desapareciendo. La comunidad latina se está quebrando en Estados Unidos. Como comunidad organizada se está muriendo. No se ha muerto, se está muriendo. En su lugar lo que se impone es eso, la imagen de los agentes de ICE jugando a ser soldaditos con una reportera de Fox News. Yo entro a Fox News a menudo para entenderlos, porque son dos visiones diferentes del mundo. Pone ella en su firma Embedded with ICE. ¿Y se acuerdan de los reporteros en la guerra de Irak que estaban embedded with our troops? Lo mismo. Es la misma idea. Y esos soldados de ICE están arrestando a un chico de 9 años. El gigante dormido, Adriana, nunca se despertó. Y ese es un testimonio de un mundo que tiene los años contados. Entonces yo lo detuve en el tiempo, lo edité y lo publiqué. Y vos como periodista en un medio como La Opinión, ¿cómo encontraste tu manera para ejercer un periodismo cercano a la gente y a tus verdades y poder difundirlo? ¿Cómo? Porque no es fácil. Y de la vida cotidiana, de la vida cotidiana. Llega la señora, yo vivía en el este de Los Ángeles durante 15 años. Ahora vivo en el Valle, cerca en la zona de Van Nuys. Y ahí venía la señora de los tamales y venían los Hare Krishna o los testigos de Jehová, perdón, golpeaban la puerta y me trataban de convencer y de pronto veían la mezuzá, el signo del pueblo judío, que estaba en la puerta y me preguntaban qué es y teníamos discusiones ideológicas sobre la naturaleza de la deidad. Ah, de pronto llegan a mi casa en el este de Los Ángeles, llega un gallo. Ahora, esa zona, muchos en la comunidad latina tienen gallinas para empollar y otros tienen gallos de pelea. Y uno de esos gallos me llegó al patio de la casa una vez. Llamé a un conocido, se lo llevaron. 2 semanas después apareció otro gallo, chiquito.
Y yo tenía unos gatos, todo eso está en la columna, tenía unos gatos. Los gatos son una presencia completa y continua en el este de Los Ángeles. Teníamos tres en casa y los gatos se hicieron amigos de los gallos. No me ayudaron para... Esas son las historias. Hablo de una ciudad sin ombligo, porque porque Los Ángeles no tiene un lugar para manifestarse, para protestar. No tiene un lugar para... Eso fue a propósito. Eso es parte de la planificación de Los Ángeles, para que no haya un lugar de concentración de masas. No hay un Hyde Park, no hay Plaza de Mayo en Los Ángeles. Eso quiebra las resistencias. Tengo que hablar de eso. Hablo de los indultos y perdones para reyes. En este caso era sobre Arnold Schwarzenegger como jefe de los indultos y ahora tenemos a un señor que ha indultado un récord de criminales. Hablo de las banderas mexicanas en las marchas pro inmigrantes. No sé si recuerdan, hace muchos años, en la época de la 187, muchos californianos se volcaron en contra de la comunidad porque en las manifestaciones había banderas mexicanas, pensando que lo que querían esos mexicanos era anexar California a México. Y no es cierto, lo que querían era expresar su identidad, su identificación como mexicanos, como personas que tienen una personalidad de conjunto, de comunidad. Hablo del sistema de las estrellas en Hollywood. El sistema de las estrellas lo crearon los judíos en Hollywood para, de esa manera, desarrollar la industria del cine. ¿Qué hicieron? Le empezaron a dar mucho dinero a los actores. Los actores no tenían nombre, no se conocían en la industria del cine. Salían las películas y uno no sabía quién era el actor. Y ahora, con $4 millones, sale un actor y lo único que hace es tratar de seguir en la noticia. La capacidad de actuación es lo último, véase Schwarzenegger, por ejemplo, y otros. Y esos mismos actores a fin de año aparecen en la comunidad latina revolviendo el puré de papa para entregar a los homeless que están ahí esperando comida. Todo lo mismo para esperar salir en los diarios. Y sí, salen en los diarios, yo mismo escribí sobre eso. Sí. Y una cosa que decís muy claro es que California, el estado de California, es el estado más rico con la mayor cantidad de pobres, ¿no? Sí, estaba viendo hoy para otra nota que la inversión de California en educación era la última hace 5 o 6 años, o más, 10 casi, ¿no? 10 años, y está en el número 25 de los estados. Pero la inversión en cárceles es número 1, ¿no? La inversión en la solución para los homeless, fíjate que cada 2 años nos hacen votar por una proposición que les va a dar dinero para solucionar el problema de los hombres con vivienda. Y nunca pasa nada. Y sigue creciendo la población de los hombres. No es Bien. serio eso. Sí, y hay una frase que yo tomé de tu columna que me pareció muy, muy clara. Decís, no lo estás poniendo en primera persona, sino estás tomando lo que la gente dice. Queremos solucionar el problema, sí, pero para no verlos más. Sí, Queremos solucionar el problema de los hombres, pero no sí. para no verlos más. Cada vez que surge el problema de los hombres, son observaciones. Cada vez que surge el problema de los hombres es porque, están en mi comunidad, están en mi barrio y están molestando. Y no puedo llevar a mis hijos al colegio. Y no puedo ir al restaurante de lujo, porque ahí están los hombres. Ese es el motivo por el cual de pronto van pidiendo dinero para los hombres. No todos, hay muchas organizaciones comunitarias que ayudan y eso también es una de las cosas especiales de California y de Los Ángeles especialmente. Y bueno, esas son pinceladas paisajistas, ¿no? Y, Que yo espero que valgan para un futuro diferente del que estamos viviendo ahora, para que recordemos quiénes fuimos.
fuimos gente buena. Vos hablás en pasado y es un poco así como pesimista la mirada, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay varias maneras de organizar las historias en Gente de Los Ángeles. Y me recuerda eh, a Rayuela de Cortázar, que se puede leer de varias maneras, sin compararme con Cortázar tampoco. Gente de Los Ángeles se puede leer de varias maneras. Vos podés abrir el libro, ahí donde caigas podés empezar a leer y los temas van variando, pero todos ellos son una observación de lo que está pasando en la ciudad, de las cosas chiquitas, del restaurante donde fuimos a fin de año, perdón, en Navidad, porque en Navidad todo el mundo va a los restaurantes chinos y fuimos a un restaurante chino que estaba lleno, nos dieron un número y estaban gritando los números, pero los gritaban en chino. Entonces, nunca supimos cuándo era el turno y estuvimos ahí 2 horas. Ese es uno de los cuentos que al mismo tiempo te está diciendo la relación entre las comunidades dentro de la ciudad. Fuiste a uno donde te atendió la dueña y habían dejado que toda la gente se fuera porque era Navidad y la dueña no esperaba que viniera esa cantidad de gente. Después Sí, la comida fue tan rica que prometiste llevar a tus hijos ahí cuando vinieran. gracias, gracias, sí. Después de 2 horas de esperar, porque ella, la buena, dejó que todo su equipo fuese a su casa y solamente ella se quedó cocinando. Un restaurante hindú aquí en la calle Ventura. Y es nuevamente la relación entre las comunidades, los hindúes, los judíos, los latinos, los blancos, algo muy especial de Los Ángeles. Sí. Y hay algo que, bueno, yo quisiera mencionar, aprovechando la oportunidad de que tengo a Gabriel enfrente, es que yo he aprendido muchísimo de Gabriel porque trabajo como editora en el Hispanic LA y debo decir que Gabriel tiene una generosidad enorme para enseñar y aprender. Y una de las cosas que yo aprendí de él y que no me voy a olvidar nunca es que de las víctimas se dicen los nombres. Y entonces hay una parte del libro que es muy dura porque es el asesinato de los niños en la ciudad de Los Ángeles y Gabriel dice, no olvidemos los nombres y habla de Valentina Orellana Peralta, que fue una chiquita asesinada mientras estaba probando ropa con su mamá en una tienda en Los Ángeles. Y bueno, y hay otros casos, ¿no? Pero a mí me parece muy importante en el trabajo de memoria, verdad y justicia, que ya que hablamos de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, es no olvidarnos de los nombres, ¿no? De las víctimas, en cambio sí de los victimarios. No Ujú. merecen que mencionemos su nombre, porque eso muchas veces es lo que quieren, que digamos sus nombres y se hagan famosos, ¿no? Porque son enfermos que están con ese sistema de las estrellas. Recientemente escribí una columna sobre padres que asesinan a sus hijos en Los Ángeles y no me dejaron publicarla en una publicación donde, aunque no es Hispanic LA y tampoco es La Opinión, donde naturalmente escribo columnas, porque sí, es terrible, pero es un fenómeno que existe en la comunidad latina y en otras comunidades también, y tenemos que denunciarlo. Sí, sí, está pasando, bueno, no sé, sería pretencioso hacer un análisis sociológico en este momento sobre eso, pero el asesinato de las familias también está siendo noticia en Argentina, por ejemplo, donde ya hubo 2 asesinatos de gente que mata a todos sus miembros de toda su familia. Es una especie de alienación, ¿no? De estos tiempos tremendos que estamos viviendo. Terrible, Sí, terrible porque nos estamos descuartizando como sociedad y estamos perdiendo la humanidad. Y las columnas fueron escritas a lo largo de muchos años, entonces a la fuerza reflejan los cambios que se suscitaron en la comunidad latina. El problema es que ahora, cuando empiezo a escribir, ese estilo que vos mencionás y que es un poquito jocoso, un poquito liviano, un poquito
de conmiseración y de solidaridad, no lo puedo encontrar cuando escribo de la situación actual, porque es tan peligrosa, mala, y las soluciones no están a la vista, que es difícil volver a ese estilo, pero lo voy a retomar. Muy bien, sí, lo necesitamos, porque creo que es necesario en este momento, aunque nos parezca vano o muy difícil, empoderar a la comunidad y devolverles la palabra, ¿no? Por eso yo creo que el tema de la escritura no es para nada banal en este momento y me parece muy valioso toda esta documentación que estás dejando para que la gente pueda tener acceso y también hacer como una especie de camino retrospectivo para comprender este presente con la necesidad de cambiarlo de alguna manera, aunque nos parezca hoy por hoy muy difícil la tarea. Así es. Y bueno, y se puede, hago ahora la propaganda, se puede encontrar, se puede encontrar en Amazon, en Barnes Noble, en las librerías, en varios lugares. Y, y sí, es un libro para mí importante que cierra una época. Ah, es algo que tuve que decir. Y a mí me gustaría saber, Gabriel, si vos tenés alguna especie de programa de difusión en las escuelas, en los colleges, en ir a hacer lecturas, para tener un acercamiento con los lectores de esta manera. Recién me estoy organizando, creando el sitio de internet y organizando las primeras presentaciones. Lo recibí hace dos semanas. Sí, Llevó bastante tiempo la edición en la editorial Universo de Letras de Planeta, de la editorial Planeta. Eh, pero sí, me gustaría hacer eso porque sí me interesa que se difunda y que llegue a la gente. me parece muy necesario. Y si hay tiempo, ¿podrías contarnos un poquito cómo surgió el proyecto desde la editorial Planeta? ¿Ellos te conectaron? ¿Vos estabas? ¿Cómo pasó Una este? amiga, María Luisa Redondo, acaba de publicar un libro que tiene 15 entrevistas con mujeres que cruzaron la frontera, inmigrantes, y que ahora son alguien aquí en Estados Unidos. Un libro valioso que lo recomiendo. Y ella me contó de qué manera se contactó con Universo de Letras, cómo es el proceso. El proceso es largo, o sea que si hubiese sido material periodístico, que se hubiera perdido ya, porque les llevó varios meses editar todo, y además recomendarme para algo que ellos llaman sello maestría, que va directamente a los editores de Planeta para que decidan si les interesa. Así que ese fue el proceso de esperar, y de corregir. De hecho, el escritor publica para dejar de corregir la obra, ¿no? Ese es el principal motivo, porque si no uno se pasa la vida editando y corrigiendo. ¿Verdad? Aquí Carlos me está dando la razón. Sí, 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 sí. Y el prólogo del libro fue hecho por Néstor, Néstor Fantini, ¿es correcto? Sí, hay dos prólogos, uno de los editores, que es más técnico y con recomendaciones en distintos puntos, y está la introducción, la iluminación que hace Néstor en el libro. Sí. Muy Gracias, bien, Néstor. sí, muy bien, gracias. Bueno, yo lo recomiendo al libro, tuve la suerte de recibirlo el miércoles y en 2 días he leído, no todo, no, leí mucho, no hubiera podido leer todo, he leído mucho, pero me parece muy interesante desde el punto de vista de una persona que quiere una aproximación a estos últimos años de la historia y entender una ciudad tan compleja, un país tan complejo como es Estados Unidos. Y, Sí, me parece también que para el que quiera interiorizar después, hay un montón de datos y de historias que se van hilvanando, ¿no? Y me parece como que se abre todo un panorama muy interesante para leer. Así que gracias. Hay también una columna sobre la luciérnaga, ¿eh?
sobre la, eh, la peña literaria que organizó Néstor durante muchos años, y ahí hay name names, ¿no? Ahí están los primeros que llevaron la antorcha de la literatura en Los Ángeles durante muchos años. Sí. Bueno, alguien pregunta cuál es el título del libro, entonces lo vamos a reiterar. Gente de Los Ángeles, ese es el título del libro, y está disponible para la compra y para, para leerlo. Y bueno, me parece, felicitaciones, Gabriel, por este trabajo mu- enorme, porque son más de 600 páginas y abarca más de 24 años de tus columnas, muy, pero muy necesario. Muchas También gracias. un hermoso homenaje a una cantante argentina, pero que representa a toda Latinoamérica, que es Mercedes Sosa, Sí, y que mucha gente de Los Ángeles debe haber ido a escuchar y se va a emocionar con ese homenaje. sí, porque lloramos cuando murió. Claro, sí, 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 muy bien. Bueno, yo pienso que por lo que te conozco, por el trabajo que llevan con Néstor en el Hispanic LA, no tenemos que ser tan pesimistas, sí que va a ser difícil, pero veremos qué rumbo toma esto y a lo mejor desde la resistencia podemos encontrar eh, otra manera de escribir otras crónicas que no sean tan tristes y que no nos dejen tan desolados como en estos momentos. A lo mejor. A lo mejor que sí. Solo no va a pasar. Hay que hacer algo. Sí, sí. Y creo que una de las maneras de hacerlo es crear comunidad, solidaridad. Creo que es un trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo y nos vamos sumando todos un poquito en estos encuentros. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, Néstor, y Adriana, hay preguntas ahí, creo. Primero Carlos y yo tengo una también, ¿no? bueno, bueno, cómo no. Yo voy a ir, no estuve mirando el chat porque estaba hablando con Gabriel, pero Carlos, ¿una pregunta? Sí, Néstor, querés ir primero, después voy yo. No, es lo mismo, está bien. Gabriel, te quería preguntar, vos sabés que te conozco desde hace mucho, de la década de, bueno, no digamos la década, si no van a saber nuestra edad, pero Vos tenés 72. ay, me la delato. Eh, Escúchame, eh, querido amigo. Gabriel, es periodista, escritor, como dijo Adriana, también poeta, también poeta. Ha escrito varios libros, incluso hermosos libros eh, viviste en distintos países, viviste en Israel, en Argentina, aquí en Estados Unidos. Tenés experiencias de todo tipo, ¿no? Mi pregunta específica en eso global es ¿qué es lo que Gabriel se siente en esa idea, en esa identidad fundamental? ¿Vos es Gabriel más el periodista, el escritor, el poeta? Y no me digas que un poquito de todo. ¿Qué es lo que más se siente Gabriel? Y mi segunda parte de la pregunta es, ese libro tiene 666 páginas. Yo nunca leí más de 230. O sea, ¿cómo hago, Gabriel? Si tuvieras que elegir una sola historia No. de gente de Los Ángeles, ¿cuál elegirías? Al azar, una que dice, ¿cómo odio esa frase never give up? Que es tan propia del carácter de muchos estadounidenses y que lo ponen como símbolo del carácter de la persona y lo que se debe ser, never give up, y que llevó al suicidio de miles de soldados, porque never give up, y también de muchos jóvenes, y destrozó muchas vidas. A veces hay que give up, hay que detenerse, dar vuelta y empezar de nuevo.
y esa es una de las que me gustan. Eh, no, poesía es para cuando uno está enamorado y está y el amor se va y eso. Entonces no, no poesía. Pero yo siento que hay mucho de lo que escribir, hay mucho que decir en estos momentos y me apuro para alcanzar estoy escribiendo dos o tres editoriales en La Opinión cada semana, escribo la columna en Hispanic LA, tengo la columna en Caló News y otras, y hay que seguir adelante escribiendo, y eso yo diría que es más un trabajo de comentarista, de columnista, pero de alguien que también con los ojos, por lo menos, participa. Gracias, ¿no? Y Carlos, creo que tenías una pregunta. Sí, yo me quedé un poco con el... Bueno, primero que nada, Gabriel, gracias por el libro y por todas estas columnas y tu colaboración, tu aporte durante tantos años. Yo vivo en el norte de California, que podríamos decir que es casi un estado distinto de Los Ángeles, pero desde que yo me jubilé, estoy trabajando mucho como intérprete y ayudando mucho a la comunidad latina como intérprete en ambientes clínicos, médicos. Mm, Y mi sensación es que lo que está pasando es que la comunidad latina no es una comunidad, son muchas. Hay gente que viene de El Salvador, gente de Guatemala, gente de Venezuela, gente de México. Em, entonces yo creo que es difícil hablar de una comunidad latina. Y creo que cayeron un poco en la trampa de la tremenda cantidad de propaganda que hubo en la presidencia de Biden contra los demócratas, contra el establishment. Incluso muchos votaron a Trump por eso, porque cayeron bajo una propaganda masiva que hubo. Mi sensación, no obstante ahora, es que están en un estado de, como en inglés dicen, shock and awe, shock y asombro. Es, la gente de Trump subió al poder obviamente con un plan de avasallar. Sacaban decretos todos los días a una velocidad impresionante y creo que la gente, y no solo los latinos, toda la población quedó un poco shock y asombro, congelada, sorprendida. Eh, pero yo siento que está empezando a haber una reacción. Ha habido una cantidad enorme de manifestaciones en contra, en donde estoy de acuerdo, no es solo la comunidad latina, pero siento que los latinos que pueden participan. Lo que pasa es que hay mucho miedo, hay una enorme cantidad de miedo en la comunidad latina. Y entonces eso la congela un poco. Lo que estoy tratando de decir es que mi sensación es de que va a haber una reacción masiva, que la lucha va a pasar mucho por el Congreso. Nadie intenta cambiar a Trump, es en mi concepto un hombre muy enfermo, pero sí va a pasar por el Congreso y eso se va a ver mucho el año que viene. Yo creo que ya se está viendo, por ejemplo, todas las manifestaciones que hubo contra Tesla ha caído, eso provocó, yo creo, en gran parte la separación de Elon Musk con Trump y la caída terrible de las acciones de Tesla. Y yo creo que es una consecuencia de esta resistencia que está creciendo. No solo en Estados Unidos, evidentemente las ventas de Tesla cayeron como una piedra en Europa, en otros países, pero dentro de Estados Unidos también. Eh, y, ujú. y entonces estoy tratando de llegar a la pregunta. Yo creo que el futuro no es tan negro quizás como eh, vos lo ves, no sé si me equivoco, pero yo sí siento que va a haber una reacción y una reacción bastante fuerte.
espero, quizás yo soy muy optimista, en general lo he sido demasiado en mi vida, pero quiero preguntarte si tú lo ves eso, si ves que esto se está engendrando. Yo veo los programas en MSNBC, ¿cómo se llama la conductora? Rachel Maddow, Rachel Maddow, que hasta ahora tenía los programas todos los días, ahora cada vez una vez por semana. sí, Y ella, no sé si te fijaste que ella los primeros 10 minutos los dedica a pasar ciudad por ciudad las manifestaciones en contra de lo que exacto, está pasando. exacto, Son espontáneas. sí, Son espontáneas y no hay una organización, que eso es lo que falta para que sí, tenga peso. Ojalá que surja una organización que centralice la oposición. En este momento son espontáneas porque la gente está podrida, la gente está indignada. sí, Eh, Participé en un par de manifestaciones en Los Ángeles, ahora contra Trump en las últimas semanas, ahí en los mismos lugares donde en el año 2006 en marzo del 2006 hubo 1 millón de latinos pidiendo la reforma migratoria. 1 millón de latinos pidiendo la reforma migratoria, con camisetas blancas, familias enteras caminando sin miedo. Después de eso, ¿qué pasó? Ah, No hubo seguimiento. claro. ¿Qué hicieron los líderes? El cardenal Mahony, Antonio Villarraigosa, dijeron: esperen, no sigan con las protestas, porque nosotros nos vamos a Washington a tomar un cóctel con los cabilderos y vamos a lograr lo que ustedes piden. Eso es lo que pasó y desapareció el movimiento. Entonces fuimos a la manifestación y hay mucha gente, hubo mucha gente, vestido de todos los colores, muy pocos latinos, no están participando. Respecto a la calificación de la comunidad latina, estoy de acuerdo con vos. Es cómodo que digamos comunidad latina porque tienen un destino común en muchos sentidos, pero Mm, son muy diferentes, no solamente los que están aquí, que son de México, Nicaragua, El Salvador, etcétera. Los que están en la costa este somos totalmente sí, diferentes. Entonces, sí. en ese sentido, los cubanos, los venezolanos, no hay comunidad latina. Pero lo decimos porque es una manera de simplificar políticamente lo que queremos decir en general. Y bueno, a mí lo que me cayó muy triste fue la noticia, creo que fue ayer, cuando de la Casa Blanca se dijo que están investigando a Biden y a su familia y a sus allegados para saber si sus decisiones gubernamentales fueron legales o no. Eso es un paso muy importante para la disolución del Estado de Derecho. Así que se está acelerando el problema. Mm. sí. Y no sé si hay tiempo, Néstor, para una preguntita más, pero Raúl tiene una pregunta. Sí, si hay tiempo, Adriana. Solamente quiero agregar de que este sábado no, pero el siguiente sábado se están coordinando manifestaciones en todo el país, ¿ah? El sábado 14 y se llama No King's Day, el Sí, Día Sin Sin, Reyes. sin sí. Reyes. día de su cumpleaños, donde él va a celebrar el cumpleaños. Sí, Y van a Ese hacer día, una parada militar en Washington ese sí. mismo. Un desfile, sí. Un desfile, sí. Sí, Raúl. Raúl, Sí, gracias Adriana y Néstor y todos. Felicidades, Gabriel, primero. Y yo de Los Ángeles solamente he pasado un par de veces, casi siempre de noche. Y muy poco lo que puedo decirte de Los Ángeles. Antes iba muy seguido porque tenía que ir una vez, por lo menos 1 o 2 veces por año a Las Vegas por una feria internacional y de ahí nos íbamos para aquel lado. En fin, lo que quiero decir es que te escuchaba y escuchaba melancolía de un tiempo que ya no vuelve y que yo creo que sí, que es correcto, no va a volver. Esa es el valor
sin haber leído el libro, sin conocer a la gente de Los Ángeles, pero escuchando la historia y el momento y el periodo de la historia que refleja ahí. Y que es cierto, lo que vendrá será diferente. Y saldrán los escritores que escriban sobre esa realidad. Pero aunque no conocí demasiado Los Ángeles, sí conocí bastante Toronto. Y ahí están Néstor y Paulina, que no me dejarán mentir. Y de alguna manera, las pequeñas expresiones que se daban aquí acerca de diferentes anécdotas me hacía acordar mucho a Toronto. La eh, múltiple expresión étnica, las costumbres, las formas, las ropas, los olores que cambian, claro, los olores es difícil escribirlos, pero sí se pueden describir. Y en general me trajo inmediatamente a la cabeza aquella cuestión, esa diversidad, que de golpe no siempre se mantiene por mucho tiempo, porque tarde o temprano esas comunidades se van uniendo y empiezan a amalgamarse de tal manera que de alguna manera pierden cierta identidad, pero se integran en otra cosa. Y lo último que quería decir frente a todo lo que estaba pasando, yo estoy escribiendo un trabajo para un libro precisamente, que es sobre el origen, digamos, el origen del fascismo en su versión siglo XXI. Y una de las cosas es hablo sobre los orígenes del fascismo en Estados Unidos, que tiene más historia que incluso el fascismo europeo. Es más antiguo. Sí. Pero encontré una frase que me parece que es importante para traerla aquí, y la dijo el 32 presidente de los Estados Unidos en el discurso de 1933, pues Franklin Roosevelt, y dijo, el único miedo que hay que tener es a tener miedo. Mm. Creo que eso fue la ruptura, digamos, con toda la lógica que lo precedía, para empezar con el New Deal y toda esa cuestión, un proceso reformista que se puede criticar en muchos aspectos, porque también prevenía las posibilidades revolucionarias que podía haber, pero de alguna manera puso en la agenda política nacional el tema del miedo. Y que el miedo a quedarse fuera del sistema, a quedarse abandonado, a quedarse tirado en la calle, a morir sin que nadie se dé cuenta, era el miedo real de la cosa que de alguna manera lo estás contando en varias de las cosas que estás diciendo. Para mí el miedo es fundamental para entender el fascismo. Pero fundamentalmente me parece que en ese momento de tanta, digamos, tanta angustia, en el caso de Estados Unidos, como los escucho, creo que aquella frase es útil para aferrarse a eso, que a lo único que se debe tener miedo es a tener miedo. Y entonces sí se podrá transformar esa lucha en organización. Y la otra cosa Sí. que hay que dar el salto, a mi juicio, es de la representación, el anécdota que contabas, Gabriel, de la representación a la participación. Gracias, solamente eso. Felicidades. Sí, sí, gracias. El fascismo tiene como condición sine qua non que es popular, que está avalado y apoyado por las masas. Y eso es lo que tenemos ahora aquí. Entonces hay una condición importante que se está cumpliendo. Respecto al norte de California y a lo que pasó en el pasado, hubo una colaboración muy interesante en la historia entre los trabajadores japoneses y los mexicanos, los inmigrantes, eh, los braceros en su momento. Hubo una coalición y sí es posible en ciertas condiciones llegar a eso. Yo simplemente lo que quisiera agregar es, me parece muy bien, Raúl, lo que vos dijiste, y también el trabajo, la perseverancia. Seamos como las hormigas.
a alguien se le ocurre que las hormigas van a desaparecer, es imposible, no vamos a poder desaparecer nunca. Hay un trabajo diario, cotidiano, de perseverancia. Y hay una base en la que se basa el fascismo, que es en perpetuar la ignorancia. Entonces, la educación es un arma que tiene que ejercerse todo el tiempo. Yo, sin querer ser personalista, yo estoy dando clases a residentes para que sean ciudadanos. Yo jamás les hablo mal de Trump, no puedo hacerlo, pero yo hablo de la división de poderes y le digo, tiene que haber un chequeo y un balance. Y ellos mismos dicen, pero entonces ahora no lo hay. Estamos en una dictadura. Y yo les digo, y no sé, pero a ustedes qué les parece. Si no, entonces hay que hacerse ciudadano, porque entonces, checks and balances. Y simplemente todos los días ir, ¿no?, por donde se pueda, horadando con educación, porque hay mucha gente que no tiene malas intenciones, ni siquiera se las plantea, pero sí tiene una pasividad que está basada en el no saber. Y Y para eso están las columnas. claro, y por Claro. eso el trabajo, ¿no?, Claro. de difusión y la importancia de las letras y de la Sí, comunicación, que es por eso me interesa que se difunda, sí. Pero aparece otro tema también que está conectado y que es la cuestión de, puede decirse que no hablo mal de Trump, ¿ah? Pero yo pienso que hay momentos históricos en el cual la neutralidad, o sea, no es válida. O sea, yo no puedo estar en la Alemania de 1938 y de no criticarlo a Hitler directamente, apuntando el dedo. En estos momentos yo creo de que estamos viviendo un momento tremendo, de crisis, lo defiendo. Pero, ojo, porque por otro lado, Estados Unidos no es la primera vez que tiene una crisis. En la década del 20, imagínense lo que pensaban aquellos que veían a los que estaban deportando a Italia y Alemania, todos los anarquistas que habían sido parte del Red Scare. En la década del 30, cuando se da la Gran Depresión, piensen qué pensaba un latino que veía a los otros latinos que también eran deportados a México. En la década del 50, piensen lo que pensaba un escritor que veía los juicios del macartismo. En la década del 60, el movimiento de derechos civiles, los que mataban directamente, fusilaban, colgaban, linchaban a afroamericanos. Década del 70, Ohio State University, que fusilan estudiantes. Así que sí, hemos vivido situaciones atroces antes. ¿Y qué pasaba después de eso? Se recomponía la democracia liberal capitalista estadounidense y seguía para adelante. Por eso yo soy tremendamente optimista. Por eso yo sé que todo esto es un juego de ajedrez en donde es una cuestión de redefinir las piezas y ocupar más espacios políticos, ideológicos. Y, de nuevo, ¿qué pasaba en Europa en la década del 30, como mencioné antes? Por supuesto, mucha gente iba a ser pesimista, totalmente pesimista, por lo que, pero dieron circunstancias históricas que cambiaron completamente eso. Sí. Yo pienso No, que, como dijo Carlos, el nosotros próximo año mencionamos lo que a ocurre en el Trump. Congreso va a poder definir mucho. Nosotros ¿Perdón? mencionamos a Trump. Si quieren, vayan a Hispanic LA y hay Exacto. críticas feroces contra Trump que escribimos los dos, los tres, y otros compañeros. No es razón para dejar de protestar, dejar de analizar, tratar de educar, tratar de organizar y avanzar. Por Sí, yo supuesto. solamente Sí. lo decía, no hablo contra Trump en ese contexto en donde yo soy contratada por el Estado para dar clases a residentes que quieren hacerse ciudadanos. Obvio, sí. Puedo Obvio. decirle a un residente, tengo que en ese sentido no puedo hacerlo, pero sí, claro, bueno, hablar contra Trump es indispensable. Esta tarde le pedí a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que me genere una foto de periodistas que están trabajando contra Trump. Y me dijo, no puedo. La inteligencia artificial me dijo, no puedo, pero te puedo dar
una imagen que hable de la confrontación entre la prensa y el Estado. ¿Está bien? Digo, está bien. Y fíjense en la foto que mandó que el sistema, que es un periodista hablando y cuatro personas con Make America Great Again gritándole. Bueno, les digo, o sea, en relación a lo que dice Adriana, yo enseño sociología en un college, como muchos saben, y todo el semestre continué hablando en contra de lo que está ocurriendo en este momento. La presidenta del college emitió un comunicado en defensa de los indocumentados que yo publiqué, creo que en el fogón que tenemos en WhatsApp en algún momento. O sea que sí, o sea, hay gente, o sea, que está empujando, digamos, hasta esa línea. Hay situaciones en donde, por supuesto, estás llegando mucho y hay que ser cauto, como, y yo entiendo lo que decís vos, Adriana. Pero, por ejemplo, a la presidenta del college, hace 2 semanas, desapareció el consejo directivo, el board of directors, comunicado diciendo no está más. Todavía no nos han dicho por qué la sacaron. Y eso sería un Wow, buen Oh, tema para la opinión y para Hispanic Ley, Gabriel. Nadie wow, quiere hablar de... wow. bueno, participar en las protestas para muchos residentes es poner en riesgo la residencia y los que somos ciudadanos no nacidos acá también. O sea, es un riesgo. Yo estuve Sí, en una manifestación en Mountain View donde estuvo Joan Baez y, y yo en ese momento tomé el micrófono y hablé, pero no en nombre mío, sino en nombre de la población discapacitada. Los están tratando como seres invisibles y ellos no tienen voz. Y nosotros tenemos que ser las voces de los que no pueden hablar, porque hay un montón de gente que no puede defenderse en este momento. No tiene los elementos ni tiene quienes los representen. Entonces hay una postura ética que vamos a tener que tomar, pero no es fácil. Sin duda. Y creo que el libro ese de Gabriel, o sea, es excelente en ese sentido porque presenta gente con todo un tipo de desafío, inmigrantes, gente con incapacidad, gente que ha sido abusada por sus partners, etcétera, etcétera, que en definitiva toca los temas fundamentales de intolerancia, de la cuestión de diversidad, etcétera, que son clave en este debate, ¿no? Y una cosa que dice Gabriel que es muy importante, que se ve en el libro y está muy bien marcado, es que Trump capitalizó el fascismo, pero el fascismo no lo inventó Trump, No, claro. ni desde hace mucho tiempo. Entonces, Trump, Trump votaba demócrata antes, Trump después se hizo republicano, o sea, Trump está detrás del Sí. poder y en función, digamos, miren lo que hizo con la criptomoneda suya en solamente en estos pocos meses, o sea, ¿cuánto fue? Algo como de $1.000 millones, una bestialidad, poder, dinero. Milei hace exactamente lo mismo que hace Trump. Hay una película argentina que fue muy famosa, una comedia, que se llamaba Esperando la carroza, y hay un personaje que decía, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Y eso es Milei, eso es La Milei, suegra, la eso suegra. es Milei. ¿Algo más, Gabriel? Adriana? No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más que quiera participar o hacer algún comentario. Tenemos los micrófonos abiertos. Y si no, cerrá y yo diría que le des Bueno, la palabra a bueno, Gabriel también y para que le doy cierre, la ¿no? palabra a Gabriel para que cierre, que nos deje con un mensaje y muchísimas gracias, Gabriel, por tu generosidad y tu trabajo. No, al contrario, gracias a vos por la entrevista. Y creo que lo que se habló en los últimos 15 minutos fue bastante interesante, como para seguir adelante a partir de ese hilo de pensamiento. Así que Muchísimas gracias. gracias y sabemos, bueno, que está el Hispanic Ley también para la gente que quiera alcanzar sus escritos, participar, ponerse en contacto. Sí, y vengan a Hispanic Ley, léanlo. A Y veces hay algo interesante. a ver, a veces. Mariano, no sé si vos querés hacer algún comentario, contarnos un poquito del próximo encuentro, o si no, ya nos despedimos.
¿Quién? Mariano, pero está Para que, muteado. Ahí. Muchas gracias. Tenía ganas de, si les parece bien a ustedes, de invitar a una dirigente, como va a ser el Día de la Independencia de Estados Unidos, me parecía un buen contrapunto invitar a una dirigente independentista de Puerto Rico, una colonia que tiene Estados Unidos en pleno siglo XXI, ¿no? Y que hay otros pueblos que luchan por lo que logró Estados Unidos hace 250 años, ¿no? Entonces, y que no es ni un Estado, ni es libre, ni es asociado. Entonces, bueno, lo pongo a consideración, era la idea que tenía. Y vamos a ver si sale. Después la seguimos hablando. Interesante. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, Néstor, nos despedimos por ahora. No sé si Néstor va a Bueno, despedir al grupo o ya nos Ah, vamos. Está en mudo, está en ok, mudo Mudo, ahora. sí, sí, Néstor. gracias, Carlos. No, les decía, muchas gracias a Gabriel por presentar su libro, por la entrevista con Adriana y por supuesto, déjame comprarlo, ¿no? Eh, por otro lado, muchas gracias a Mariano también por su segmento de política y a todos los que participaron en el panel, a Raúl especialmente y Carlos. eh, y que creo que algunos otros estuvieron ausentes. ¿Ah? A Pablito también lo vi, ¿ah? Pablo Balustra, muchas gracias por participar también y nos encontramos de nuevo, como dijo Mariano, el 4 de julio. ¿Ah? Muy bien. Gracias. Muchas Chao, gracias chao, a chao, gente. todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Ya.